Nuevamente a Arequipa, vamos a conversar con la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, con Jessica Rodríguez. Jessica, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás, es un gusto tener este espacio contigo esta mañana. ¿Cómo se va a enfrentar esta situación que se está complicando en Arequipa? ¿Cuál es la postura de ustedes sobre cómo salir de este entrampamiento? Hoy empieza el paro, ya no solamente de Islay, sino aparentemente de la región. Definitivamente, como lo hemos venido manifestando para la Cámara de Comercio, que es una institución que quiero mencionarlo ahora, totalmente política y cuyo único interés es velar por el crecimiento y el desarrollo tanto social como económico de Arequipa. Es una gran preocupación porque hay amenazas de radicalizar este paro y bloquear las salidas de ingreso a la ciudad, lo que generaría grandes daños, y sobre todo para la gente de a pie, sobre todo para el trabajador, sobre todo para el estudiante. Y esto no podemos permitirlo. Todo el mundo tiene el derecho de tener diferentes opiniones y manifestarlas y conversarlas. El diálogo, pero jamás la violencia. Por ese motivo es que la Cámara de Comercio ha hecho ya un comunicado, un llamado a la población arequipeña, a todos, a los que piensan de una u otra forma, para decirles que el gran daño es para todos nosotros, tenemos que buscar otras salidas. El paro no es una solución. Ahora, ¿cuál sería la otra salida? Porque lo que están reclamando en el río Tambo es que se anule el otorgamiento de la licencia de construcción, y el gobierno está diciendo ya, vamos a dialogar, pero la pregunta que es absolutamente legítimo hacerse es ¿por qué no se les ocurrió hacer este diálogo antes y no al borde del abismo, por decirlo de alguna manera? Ya ha habido, nosotros tenemos entendido bastantes reuniones y mesas de diálogo donde se ha podido avanzar. Este conflicto ya viene de varios años, pero en último de los casos es el gobierno el que tiene la gran responsabilidad de hacer que se cumpla con las mesas de trabajo, con la conversación. Pero hay una cosa bien importante: para tener un diálogo y una conversación, ambas partes tienen que querer hacerlo. Y lamentablemente, de alguna forma sentimos que se ha cerrado la conversación de una de ellas, y es por eso que exhortamos y volver a sentar los puentes para volver a juntarnos, porque hay un solo fin común, y nos sucede a todos, nos sucede en las empresas, nos sucede en las familias. Cuando hay una familia que tiene un problema, una disputa, te sientas a conversar, buscas un asesor familiar para que te ayude, porque hay un bien común que es la familia. En este caso el bien común es Arequipa. ¿Cuál es la postura de los empresarios sobre Tía María, señora Rodríguez? ¿Tía María para los empresarios aglutinados en la Cámara de Comercio va o no va? Nosotros, señor Lucas, estamos a favor de una minería responsable, de una minería formal, que genere trabajo y desarrollo. Nosotros no estamos a favor de una empresa, nosotros estamos a favor del desarrollo, porque, señor Lucas, es bien importante que la gente sepa. Ya, pero le voy a preguntar sobre el tema específico de Tía María, señora Rodríguez, y le saluda Manuel Rosas. ¿Cómo está? Buenos días. Mire, sobre Tía María, porque Tía María es el problema, o sea, le digo por una razón muy sencilla. Si no aterrizamos en Tía María, y si los actores sociales de Arequipa no contribuyen a dar alternativas al caso concreto Tía María, lo que vamos a seguir teniendo es lo que tenemos hoy. Es decir, un lamentable recrudecimiento de la violencia. Ustedes calculan $13 millones de pérdida diaria a partir del paro del día de hoy. Así que los actores empresariales, lo que mueven la economía de Arequipa respecto de Tía María y La Tapada, ¿qué opinión tiene sobre los estudios de impacto ambiental, sobre la licencia de construcción? ¿Cuál es su punto de vista? Señor Lucar, el tema de Tía María es un tema netamente técnico. Estamos hablando de que hay unos estudios de impacto ambiental, y el gran problema que la población menciona es la contaminación. Yo pienso que eso está metido en la contaminación. La población piensa que va a contaminar. La empresa dice de que se ha trabajado para que todos los puntos
estén levantados y no contaminen. Ahora, este es un tema técnico que tienen que solucionar los técnicos. Yo no soy una persona técnica. Como le digo nuevamente, nosotros estamos a favor de una minería responsable, sea quien sea que la lleve adelante. Claro, pero el problema que ha habido, Jessica, ¿sabe cuál es? Y le digo porque yo he estado en Cocachacra y hace 4 años discutíamos las mismas cosas que estamos discutiendo ahora. Y es más, en algún momento hablamos hace 4 años con los dirigentes en Cocachacra sobre la eventualidad de convocar a la misma gente de UNOPS que había encontrado las 138 observaciones para que dijeran o no, ¿no es cierto?, que las observaciones habían sido levantadas y que por lo tanto el proyecto era viable y que la compatibilidad entre agricultura y minería en el Valle del Tambo era posible en las condiciones de ese estudio de impacto ambiental, y eso no se ha hecho. Entonces, eso es lo que produce, lamentablemente, la desconfianza de la gente, porque hay un problema gravísimo de desconfianza. Aparte de que ningún presidente se atreve a ir a Cocachacra. Claro. Van para la campaña electoral todos y cuando son presidentes ninguno quiere ir a hablar con la gente sobre el problema de Tía María. Sí, el problema es que se sigue pensando que hay estos puntos de no levantados. Hay que volver a insistir y hay que volver a poner a nuevas personas, pero o sea, yo no le veo, señor Lucar, otra salida que no es el diálogo y que no es el Estado de Derecho y el respeto a las leyes y el respeto al derecho de la otra persona. O sea, yo no le veo una salida violenta de ningún tipo. Así no es como se resuelven las cosas en un mundo actual. Entonces lo que yo no entiendo es esta negativa. Ya, no estoy de acuerdo y sigo teniendo muchas dudas, sigo teniendo desconfianza. Entonces, ¿qué hago? Pongo a gente que sea de mi confianza. Yo mismo busco quién puede estar en este comité, con gente del pueblo, con especialistas internacionales, con gente de las universidades. Yo pongo claro, pero una vez más, Jessica, lamentablemente, claro, pero lamentablemente eso debió hacerse y no se hizo en los últimos años. Lucas, porque se ha hablado, se ha dicho, ha habido diálogo con las comunidades, habría que preguntarles con cuáles, porque cuando uno habla con los dirigentes de la Junta de Usuarios de Agua... Lucas, yo lo único que veo es que hay que hacer ahora las cosas. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué el paro? Eso no es un camino. Ahora, y las pérdidas, Jessica, ¿qué impacto va a tener bueno, ya está teniendo el paro, ¿no? Pero ¿qué impacto va a tener si el paro se generaliza? Ya tenemos, señor Lucar, 17, hemos tenido, gracias a Dios, se ha abierto un poco Matarani, 17 días parado. Ya tenemos desabastecimiento de gasolina porque no han dejado pasar la cisterna. Hasta Tacna está desabastecida. Se han incrementado los precios de los combustibles. ¿Eso a quién afecta? Al ciudadano de a pie. Se está generando un perjuicio directo a más de 300.000 familias de Arequipa que trabajan y luchan día a día por su sueldo, por sus ingresos. Hay adicionalmente los escolares, se han cancelado las clases, el futuro del país de la educación. ¿Cómo podemos permitir que cancelen las clases de nuestros hijos? Entonces, no le veo una solución de esta forma. Los taxistas, si hay paro, no van a tener cómo seguir llevando el pan diario a su casa porque es el día a día. El turismo nos están trayendo abajo, cuando Arequipa es una ciudad tan linda, turística, que vive y que están los restaurantes, agencias de viaje, guías de turismo, que ya se ha cancelado más del 30% de paquetes. Claro, el problema es que el problema es que estamos en una en posiciones extremas, ¿no? Es decir, los agricultores dicen que el gobierno retire el estudio, la licencia de construcción, y el gobierno dice que levanten el paro y dialogamos, cosa que aparentemente no están dispuestos a hacer por las evidencias de las últimas semanas, ¿no? Pero en fin, complicada situación en Arequipa, Jessica. Señor, está complicada, pero hay un tema que leyes. Las leyes y las normas están para hacerlos cumplir. Entonces la gente tiene que entender eso. No podemos vivir en una anarquía donde no hay respeto por nadie, donde solamente gana el que tira la piedra. Eso no tiene justificación y no podemos apoyar nada. Claro, pero lamentablemente, Jessica, eso es el final de la historia, ¿no? Y esto termina ocurriendo porque la gente siente que no es escuchada, que no es respetada, que su voz no es oída. ¿No es cierto? Que se hacen compromisos que no se cumplen, que se actúa a sus espaldas. Estoy escuchando, lamentablemente, a gente que habla en las radios y le dicen, bueno, ¿y cuál es la idea? ¿Cuál es la salida? Porque está bien, yo puedo decir no a tal cosa, pero tengo que tratar de ver qué quiero y ponerle una mesa y conversarlo. O sea, un no porque no en esta época no funciona. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? ¿Cuál es la alternativa? Y los dirigentes sociales
y el gobierno local en cada uno de estos puntos tiene la gran obligación, por eso se los he escogido, para que lleven al pueblo por el mejor camino, por el desarrollo. No hay mejor programa social que el trabajo, un trabajo formal, un trabajo donde con mis ingresos y seguridad de llevar el pan diario. ¿Y eso quién lo da, señor Lucar? Mi inversión privada. Yo soy una empresaria que he empezado de cero y doy trabajo a muchas personas y trato de dar lo más lindo posible. Y para esas personas se hace una diferencia, así todos los empresarios. Entonces, lo único que yo quiero llamar es exhortar nuevamente, el único camino sigue siendo el diálogo, es que no le veo otra salida, que dar piedras, parar, enfrentarnos, ocasionar violencia, hacer daño a los demás. Esa no es la salida, consigamos lo que ellos quieren mejor agricultura, ok, sentémonos a la mesa y saquemos una mejor agricultura, saquemos dinero tecnificado para ellos, saquemos desarrollo, saquemos todo, saquemos hospitales, colegios, esa zona. Ellos tienen ahorita la posibilidad de oro, de negociar, pero es una forma constructiva. Estoy segura que se los van a dar, porque esa es la intención. Ese proyecto está para dar riqueza a todos, a cada uno de los pobladores de la zona, trabajo formal, los jóvenes de esa zona. Sí. No tienen trabajo para el futuro. Sí, le agradecemos mucho. Yo no lo puedo entender. Le agradecemos mucho a Jessica Rodríguez, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, por atendernos. Muy gentil, tenga usted muy buenos días. Buenos días. Gracias, señor Lucas. Hasta luego. Sí, pues,